esteroides más fuertes, más efectivos inventados. Es también, si no el que más efectos secundarios tiene a nivel emocional, a nivel químico, ¿sí? Causa un desbalance muy grande, y a nivel físico también causa una cantidad de efectos increíbles: rocosidad, vascularidad, fuerza, ¿sí? Es un esteroide realmente muy anabólico, muy fuerte. Hola gente, ¿cómo están? Somos Lado B del Fitness, y para los que todavía no nos conocen, mi Instagram Paulo de Freitas. Benjamín Russo. Y hoy vamos a seguir el tema del primer video, esteroides anabólicos. Vamos a pasar a comentar cuáles son los esteroides que se usan, cómo se prepara un atleta, qué federaciones hay, dónde competir, cómo competir, qué hay en un back, gente. Vamos a hablar de todo, vamos a continuar lo que sea que tenga que durar. Como les dije, pueden ser varias partes de este video, así que se van a quedar con ganas. Pasamos al primer tema, federaciones. Federaciones, acá mi amigo Benja les va a contar sobre las federaciones que ustedes pueden optar a la hora de competir, cuáles a nivel internacional, etcétera. Bueno, tenemos hoy en día tres grandes federaciones, en realidad dos grandes federaciones, una tercera, la cual no vamos a nombrar mucho. Vamos a hablar de las dos principales, que son IFBB y NPC, que solían ser una sola. Por cuestiones de diferencias dentro de las directivas de Estados Unidos, se separó la línea IFBB, la línea NPC. En Argentina tenés IFBB y NPC para optar competencia. ¿Y la diferencia de estas dos, cuál podría ser? Principalmente que NPC tiene la línea del Mr. Olympia. Toda la línea antigua que viene de Arnold y que, digamos, hasta hace muy pocos años fue el campeonato más importante de fisiculturismo y lo sigue siendo, es la NPC. IFB también tiene muy buen nivel, pero tiene su mundial aparte. No tiene el Mr. Olympia. Perfecto. Las dos, o sea, digamos, podemos optar por cualquiera de las dos y podemos seguir la línea para poder obtener un carnet pro en esa federación, digamos. Exactamente, tanto en IFB como en NPC. Y uno puede ser pro en NPC y tal vez ser amateur en IFB. Sería muy raro, digamos, pero uno puede encontrarse en esa situación. Y otro detallito, sí, que estas no son las únicas tres federaciones que hay, ¿sí? Tenemos la NAVA, que está acá, tenemos WBFF, y hay otras más que no voy a nombrar ahora, ¿sí? Son todas dentro de lo que es el fisicoculturismo, analizan más o menos con parámetros parecidos, ¿sí? La única diferencia es una diferencia organizacional y también una diferencia en cuanto, bueno, al nivel de los atletas, que esto no vamos a hacer ningún juicio de valor, pero sí que en algunas federaciones tal vez hay más nivel de exigencia, ¿sí? que en otras. Perfecto, entonces gente, opten por esas dos, IFB o NPC. Ahora vamos a pasar a explicarles las categorías, cómo se dividen, mejor dicho, las categorías las cuales ustedes pueden optar por competir y elegir. Tema categorías lo vamos a hacer claro pero breve, ¿sí? Porque son muchas categorías. Tal cual. Principalmente aclarar que el físico-culturismo, cuando nosotros hablamos de fitness, culturismo, estamos englobando todas las categorías, ¿sí? Porque tanto una persona que se prepara para una categoría tal como para otra, tiene una preparación muy parecida, por no decir prácticamente con la misma estructura, ¿sí? Con diferencias tal vez en las cantidades de comidas, en las cantidades de química, pero la estructura es la misma, el entrenamiento es el mismo, ¿sí? Tanto el que es un men physique, que se compite en Bermuda de 75 kilos, como un culturista que pesa 120, hace lo mismo todos los días, ¿sí? Los dos son atletas. Con esto, ¿qué quiero decir y qué quiero aclarar? Porque hay muchas cosas que vienen de la vieja escuela, ¿sí? Y decir, no, ese compite con Bermudas, ese no es culturista. No es culturista en el sentido clásico que no compite con un slip, pero hace exactamente la misma preparación, ¿sí? Ya habiendo aclarado esto, pasamos directamente a los que son las grandes categorías. Empezando por lo que es el culturismo común, que se compite con una malla, ¿sí? Con una mallita chiquita. Una zunguita. Una zunga es realmente. Y bueno, este es lo clásico del culturismo. Después de acá pasamos hace muy pocos años, creo que en el 2015 llegó acá a Argentina, ¿no?
Memphis Physique 2015, 2015. 2014, 2015. 2014. Él se compite con Bermudas, que no es solamente esta la diferencia es la búsqueda del físico. Y el Men Physique llegó como idea de ser una categoría que muestra un cuerpo playero, un cuerpo que al ojo de la gente es estético, es agradable de ver, es el cuerpo que los pibes quieren tener. Lo mismo, digamos, no. Hoy en día cambió mucho esto, ¿no? O sea, en el momento que vos empezaste a competir, en el 2015, a hoy, estos últimos 6 años, ¿cómo cambió la categoría? Y hoy en día es difícil, o sea, hay que competir, o sea, hay que tener otro nivel, ya no se puede subir cualquiera y entrar a ganar, ya no es como antes. Yo empecé en 2015 a entrenar, hice un volumen, una definición, y llegado a 2015 gané mi primer torneo en Men Physique, pero lo que, digamos, el nivel que se pedían en aquel entonces era muchísimo menor de lo que es ahora. Hoy yo creo que con el físico que tenía en el torneo 2015 no podría estar ni siquiera entre los mejores 3. O sí. O sí, no sé. Pero depende de los jueces. Gente. Depende de los jueces. Bueno, cambió mucho, aunque el criterio más o menos se mantiene. ¿Sí? En el culturismo tradicional se valora mucho el volumen, el tamaño, la profundidad de los cortes musculares, la definición tal vez, o al menos en teoría. La categoría Men Physique busca un físico, si bien musculado y con algo de volumen, no busca una rocosidad extrema, no busca una definición en la que las venas salten para todos lados, ¿sí? No, por lo menos en el nivel amateur. Ya ahora, cuando pasamos a nivel pro es otra cosa. Ahora, puede pasar que ustedes vayan a competir y gane una persona que tenga venas en la panza y esté todo rocoso, porque también es como hablábamos anteriormente, depende del criterio que lleven los jueces. Digamos, en un momento yo ganaba con mucha definición, poco tamaño, y quizás llegaba a otro torneo y salía segundo y me ganaba alguien que tenía menos definición pero más tamaño. Y bueno, llegó justo en ese torneo los jueces tomaran el criterio del tamaño por sobre la definición, digamos. Todo va a depender de eso, pero en sí lo que se busca en Men Physique es estética, es cintura pequeña, gran amplitud de caja, digamos, si se puede, amplitud de hombros, espalda, de clavículas, amplitud de clavículas. Bueno, pero volvamos un poco a las categorías. Acá hasta ahora nombramos Men Physique, culturismo. Y ahora se agregó una nueva que es Classic Physique, que se compite con un slip, en realidad un boxer muy cortito de competición, en los cuales se valora la armonía, el tamaño y la simetría, y un físico realmente en B, con una cintura chica, digamos, las líneas más clásicas del culturismo más viejo, pero con el agregado de que ahora se juzgan las piernas, ¿sí? Que de todos modos es una categoría que ya avanzó muchísimo, que a nivel pro tiene físicos monstruosos, los cuales no son alcanzables por la enorme mayoría de la humanidad. Pero bueno, esto ya hablando de un nivel pro, las líneas que uno juzga, o que al menos se juzgan acá a nivel Classic Physique, son una línea clásica, cintura chica, buena amplitud de hombro, buenas piernas, proporción y simetría. Proporción de X, gente, de X. Ahora, ¿cómo hacen para competir? Bueno, ustedes ven que en el Instagram, en la página de las federaciones están los calendarios. Ahora con el tema del COVID es un garrón porque te preparas para competir, llegás y te posponen el torneo. Peor aún, como pasó con el sudamericano, que muchos atletas la verdad la pasaron mal. Así que entonces, digamos, uno elige el torneo, se prepara, planifica la cantidad de tiempo que necesita, planifica las dietas. Obviamente uno puede tener una planificación, pero de ahí a llevarlo, digamos, a respetar esa planificación con respecto a que si uno se ve distinto, entonces ahí la planificación va a cambiar, pero sí llevar una estructura. Y cuando sabes que vas a un torneo, ¿cómo es? Llegás al lugar que dice, digamos, a la dirección, vas a pagar la entrada como atleta. Aclaremos esto, a ver, cualquiera se puede preparar y puede competir. Aún si alguien no entrenó nunca y dice, tiene un rayo y quiere ir a competir, las reglas dicen que esa persona puede competir en tanto y en cuanto cumpla con los parámetros de vestimenta, ¿sí?
puede alguien ir que está gordo, ¿sí? Claro, no van a discriminar a nadie. No se discriminan los torneos. Ahora, obviamente no tiene ningún sentido ir de esta manera. Han ocurrido casos así, sí, los hemos visto. Bueno, esto también tiene mucho que ver con el criterio del entrenador, en lo personal, y creo que la enorme mayoría de los entrenadores no llevarían a alguien que no esté en mínimo una condición muy buena y excelente para presentarse bajo los parámetros que requiere la categoría. Pero sí, cualquiera es libre de competir. ¿Sí? Exactamente. Entonces uno llega, paga la entrada, le dan una cintita de atleta e ingresa a lo que es el back, que es donde se encuentran todos los atletas, donde te pintan, digamos, y ahí hay un juez que es el que tiene una lista, que va llamando a los atletas y más o menos uno va viendo la organización del torneo. Es medio un despelote, gente, o sea, la idea no es entrar ahora en eso, No. en este video por lo menos no, solamente darles una idea de cómo hacer para competir, o sea, pueden ir mañana, si hay un torneo mañana, van mañana y se anotan así como están y los van a dejar competir. Bueno, y para ir entrando. Van a salir últimos. Bueno, para ir entrando un poco en lo que es el tema de la preparación en sí, también, y aclararles que también vamos a hablar de las categorías femeninas, que las voy a aclarar yo ahora a continuación, y también para volver a entrar en el tema de esteroides. Tenemos en las categorías femeninas 4 categorías principales. La primera es Bikini Fitness, ¿sí? Que es un cuerpo muy agradable, flaco, generalmente son muy flacas genéticamente las chicas, con poco tono muscular, con poco o nada de volumen, ¿sí? Un físico realmente de playa, de bikini, por eso es Bikini Fitness. Es un cuerpo que mantiene una estética armoniosa, que vendría a ser una especie de Baywatch, tipo así, playero, sí. También como estábamos hablando anteriormente del hombre, pero en la mujer, un cuerpo fino, un cuerpo con poca masa muscular, digamos con lo necesario, fitness, tampoco tienen, bueno, ahora sí, también depende, gente, depende muchísimo en serio del criterio de los jueces y de ese torneo. Nosotros estamos dando un parámetro general. Sí. Pase a la segunda categoría. Segunda categoría es Wellness, ¿sí? Que ya son físicos más musculados, bastante más musculados, más grandes, por ahí no tienen una gran definición, pero sí tienen mucho tamaño muscular, ¿sí? Especialmente en glúteos y piernas. Y después pasamos a la categoría Body Wellness, que acá ya sí empezamos a ver físicos mucho más musculados, más definidos, ya generalmente visiblemente con química encima de esos cuerpos, ¿sí? Hablando de suplementos esteroides. Y la otra categoría que quedó es la de Woman Physique. Esta categoría es la última que quedó debido a que se eliminó la categoría de culturismo femenino. ¿Por qué? Porque había tanta suplementación química en las mujeres que directamente perdían todos sus caracteres femeninos. Se le cambian los rasgos. ¿Sí? Y se armó un quilombo, gente que ni explicar la cantidad de culturistas femeninas que obviamente se quejaban en todas las redes sociales. Era una cosa de loco. Pero bueno, dentro del mundo fitness, del mundo del entrenamiento, del mundo del culturismo. Con esto no queremos hacer un juicio de valor. A ver, es una realidad que la suplementación química en mujeres hace un especial daño o, si se quiere, transformación, ¿sí? Porque una mujer que está con dosis una mujer que está con dosis muy grandes, mucho más grandes de las que tiene un hombre normalmente, pasa a ser hormonalmente un hombre, ¿sí? O una mujer que esté con un mínimo, ¿no? Digamos, sí. Ya los esteroides son testosteronas. Bueno, gente, terminado el tema federaciones, acá vamos a contar el tema preparación, cómo nos preparamos químicamente, qué usamos y para qué sirve, gente. Así que damos por inicio a uno de los torneos más importantes que tuve, que fue el primero que lo gané, que para el volumen usé Testovirón y Dianabol como digamos primeros dos esteroides a analizar. Testovirón, testosterona, digamos, en antato de testosterona, lo podía comprar, digamos, de hecho lo compraba en la farmacia, que era el Testovirón de Bayer, y Benja le va a explicar qué es el Dianabol, qué es el enantato de testosterona, cómo conseguirlo y para qué se usa y por qué. Yo usaba en el volumen enantato de testosterona, usaba 2 ampollas como máximo, no llegaba a 3 por ginecomastia, le va a explicar por qué tuve que bajar a 2 y por qué el Dianabol y por qué usaba en escalera hasta 5. Benja, por favor.
Bueno, antes que nada vamos a explicar cómo se dividen en rasgos generales los esteroides. Primero, cuando hacemos un plan de esteroides bien hecho, bien planeado, tenemos dos bases. Tenemos dos bases. La primera, la base más importante, es la base androgénica, ¿sí? ¿Qué caracteres nos dan las que tienen mucha carga androgénica, como la testosterona? La libido, la carga de que nosotros nos pone motivados, que nos da energía, principalmente los caracteres sexuales y no sexuales masculinos de por sí. ¿Por qué hablo de esto principalmente antes de hablar? Porque muchos están familiarizados con el estano y dicen tomo estano, sí, tiene un tomo estano, es un anabólico, sí, está muy vulgarizado, sí, y está muy mal usado. También, ¿qué les pasa a muchos? Toman estano, tienen una síntesis proteica grande, ¿qué quiere decir? Anabolizan, se ponen grandotes, ¿qué les pasa? Pierden la libido, se sienten sin energía, se sienten mal. ¿Por qué es esto? Porque el estano es principalmente un esteroide anabólico. Y el famoso monociclo de estano. Y el famoso monociclo de estano que ¿qué nos trae? No tiene carga androgénica. ¿Esto qué quiere decir? ¿No sirve? No, sí sirve, pero está lejos de ser lo ideal y está lejos de ser un plan completo. Es un monociclo. ¿Que a mucha gente le haya funcionado? Sí. ¿Es lo mejor? No. Entonces, habiendo dividido entre los que tienen carga androgénica y que son muy anabólicos, pero no tienen carga androgénica, establecemos que todo ciclo tiene una base de testosterona. ¿Sí? Mi primer ciclo fue de estano, sí, en el gimnasio bueno, no voy a decir de quién fue el gimnasio, pero mi primer ciclo fue solo de estano, un monociclo. No me pasó nada, por suerte. En ese ciclo no me pasó nada. Hubo un montón de ciclos que pasé un montón de cosas, en ese no me pasó nada. Y fue de estano, justamente en una escalerita de estano. Era solamente el eje anabólico, digamos. ¿Y a qué voy con esto? Que si uno no tiene eje hormonal, no produce testosterona, digamos, ¿qué hace? Inhibe el eje hormonal natural, lo inhibe porque los esteroides inhiben el eje natural, pero tampoco está consumiendo o inyectándose, aplicándose testosterona, digamos, no está teniendo una base androgénica, por lo tanto no puede tampoco crear músculo, digamos. Si no hay una base de testosterona, no hay entorno anabólico. Exactamente. Detrás de eso vienen un montón de problemas, pero bueno, vamos a seguir acá hablando del tema del ciclo. Era enantato de testosterona de Bayer. ¿Por qué enantato? Enantato es la cadena más larga de testosterona, dura 21 días en sangre, hace pico a la semana aproximadamente, por eso se aplica mínimo una vez por semana. ¿Y qué hace? Es un esteroide que causa mucha fuerza, ¿sí? Causa retención hídrica, nos va a hacer retener líquidos, intramuscular y subcutáneo. Esto nos va a hacer inflar, entre comillas, de líquido. En 2 días subís una cantidad de peso increíble, intramuscular al principio. Si estás en buena dieta, prácticamente subcutáneo diría que no es mucho al principio. No. Y es increíble el tamaño y la fuerza que te da en muy poco tiempo, digamos. Yo estaba haciendo el ciclo cuando empecé con la primera inyección, a la semana y 2-3 días ya tenía un volumen que era de alguien que en ese lapso de tiempo había entrenado por lo menos 1 año. O sea, así literal, no exagero, es 1 año de entrenamiento en 1 semana y 2 días. Mi cambio en ese momento, era la primera vez que usaba esteroides, mi primera experiencia con los esteroides, me refiero a con las testosteronas inyectables, porque mi primer plan fue de estano en pastillas. Sí. Y después ya empezamos con lo bueno. Lo bueno. Después, notar una diferencia muy importante, porque por ahí es muy turbio para las personas que no están dentro del ambiente el tema de las inyecciones. Entre comillas, las inyecciones son más sanas. Son mejores. ¿Por qué? Porque cuando uno ingiere una pastilla, ¿sí? Cuando uno toma un esteroide de forma oral, ¿qué tiene? Tiene 2 pasos por el hígado. ¿Por qué tiene 2 pasos? Porque ese esteroide oral tiene que resistir el primer paso por el estómago para que después pueda ser metabolizado por el hígado. A cambio, las inyecciones entran directo al torrente sanguíneo y se metabolizan directamente en el hígado. Esto no quiere decir que no hagan daño, sino que hacen menos daño, por lo menos a nivel hepático, ¿sí? Los esteroides orales son muy tóxicos. Entonces, si van a usar esteroides, que sean por favor en su mayoría inyectables y no en pastillas. Sí, lo ideal sería que no usen, si lo van a hacer, asesórense bien y aléjense de los orales. Bueno, gente, entonces estábamos explicando, usé enantato. ¿Qué otro tipo de testosteronas hay? Además del enantato tenemos el cipionato, el sustanol, el propionato
Y después el decanoato. Pero esas son las más, digamos, usadas. Ya vamos a hablar de las que siguen. Vamos a empezar por esas que nombramos. Después del enantato tenemos el cipionato. Cuéntenos, señor, duración. Cipionato tiene una duración de 7 días, ¿sí? Con duración me refiero siempre a efecto primario, ¿sí? Después la droga sigue en sangre, sigue en el torrente sanguíneo, por ahí no tiene una acción anabólica y puede ser detectada tranquilamente en un examen, como puede ser el caso de la boldenona, que hasta un año después puede ser detectada. Esto no quiere decir que la droga esté funcionando, sino que quedan sus metabolitos en el torrente sanguíneo. Tenemos el decanoato, que dura aproximadamente 2 semanas en sangre, y el propionato, que dura 2 a 3 días, ¿sí? Estas son a grandes rasgos las principales, y me quedó el sustanón, que son 4 testosteronas en una sola aplicación, ¿sí? Propionato, decanoato, cipionato y enantato, para tener un nivel estable de testosterona en sangre durante por lo menos 2 semanas. ¿El cipionato se usa para volumen o para definición? Se usa mucho para volumen, mucho lo puede usar para definición. ¿Sí? El sustanón. Sustanón para volumen, aunque he conocido gente que compitió usando Sustanón. Llegó muy bien. Yo llegué a un torneo usando Sustanón. Sí. Y está el propionato, que es la testosterona que menos retención de líquido tiene, también es la que más montaña rusa emocional genera, porque genera picos en muy poca cantidad de días y tiene la bajada también en muy poca cantidad de días. Todo lo que pega mucho gente es lo que más a nivel psicológico les va a afectar si usan. Todo les va a afectar a nivel psicológico, pero... Con excepción, tal vez, ¿sabes de qué? De la boldenona. La boldenona dura un mes su acción en sangre y puede ser detectada hasta un año después, pero causa un raye emocional y un desbalance hormonal muy grande. La boldenona es testosterona de caballo que se vende en el hipódromo. Hoy en día ya hay esteroides que ya no se venden. Ya no se vende más. Bueno, se vendía en el hipódromo en su momento, es testosterona de caballo, como les dijimos, y se usa como testosterona anabólica o testosterona parte androgénica. Prácticamente no es androgénica la boldenona. No para los humanos. Así que más bien yo la consideraba un esteroide que lo podía utilizar como un estano, por ejemplo, digamos, en su lugar, más que como una testosterona. Además, la gran diferencia que tienen con las testosteronas, la boldenona, es que al ser testosterona de caballo inhibe las prostaglandinas. ¿Qué significa esto? Las prostaglandinas tienen que ver con el nivel de producción de testosterona y el deseo y demás. Cuando uno hace una base de testosterona solamente con boldenona, puede perder la libido totalmente, ¿sí? Y estar en un estado anabólico increíble, estar físicamente espectacular, pero cuando inhibe las prostaglandinas se puede encontrar una en un problema muy, muy grave, ¿sí? Que es difícil de revertir, no imposible, pero es difícil y es un estado bastante feo. Incluso la boldenona residualmente se acumula en los adipocitos, así que es más difícil todavía eliminarla del sistema, del cuerpo. Pero bueno, vamos a pasar ahora a los esteroides anabólicos. Estábamos hablando del dianabol como esteroide de volumen, en pastillas, un esteroide que retiene muchísimo líquido, igual que la oximetolona. La oximetolona es un esteroide que para mí es un nivel más arriba que el dianabol. Muy tóxica. En cuanto a la retención, hiper mega tóxica, gente, es recontra remil tóxica para el hígado. El dianabol también es re tóxico para el hígado. Y después tenemos la oxandrolona, que es un esteroide muy muy suavecito. Normalmente lo usan las mujeres, pero se puede incluir también como esteroide anabólico. Ya hablando de eso, la gente igual es como que quiere saber un poco cómo sigue esto, porque estoy seguro que ellos quieren saber, digamos, ¿qué usaste? ¿Usaste en volumen? Usé... No sé si hablar de dosis o no. Sí. Eran 2 ampollas de testosterona. Llegado al segundo mes, muy mal, usé, pero esto era un plan de otro entrenador, o sea, yo seguía las órdenes, aunque no estaba de acuerdo con usar boldenona como testosterona androgénica principal. Me quedaba, digamos, testosterona con dianabol, y en mi caso sentía que faltaba una testosterona androgénica, pero bueno, se usó boldenona nada más para terminar el volumen. Se hizo el posciclo. El posciclo se regularizó con el famoso endocorión, que en ese momento no había, y se consiguió Onacor,
Gonacor es el HCG o endocorión o Gonacor, mejor dicho, como se llama el medicamento acá en Argentina, es hormona endocoriónica humana. Sirve para restaurar el eje hormonal, para que nosotros volvamos a producir testosterona. ¿Cómo funciona esto? Simplemente el eje hormonal, para resumírselo, es una señal que se manda desde la glándula pituitaria a las gónadas. Las gónadas, o sea, los huevos, en realidad, los huevos no, las gónadas, es decir, lo que nosotros comúnmente llamamos los huevos, son las que producen la testosterona, ¿sí? Pero no la producen si no reciben la señal de la pituitaria. La hormona endocoriónica humana hace esto. También en conjunción a veces con otra droga que se llama clomifeno. El clomifeno es de vía oral y también nos ayuda a la recomposición hormonal que tenemos desbalanceada luego de un plan de esteroides. Y ahora, para que ustedes lo entiendan en criollo, imagínense que ustedes están manteniendo un entorno hormonal con testosterona de manera exógena. Están, digamos, aplicándose una testosterona y están haciendo un ciclo de esteroides. Cuando terminan y cortan con todos esos esteroides, no tienen producción de testosterona de manera natural. ¿A qué me refiero con esto? Que el cuerpo está en sintonía con la testosterona exógena, ya deja de producir por sí mismo, no lo necesita, porque al pasar el tiempo encontró esa testosterona desde afuera, entonces dejó de producirla. El cuerpo, acuérdense, siempre va a dejar de producir lo que no necesita, lo que no usa, como todo, ¿no? Exactamente. Como todo. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos una patada, gente. Una patada a esas hormonas. Necesitamos una patada de manera natural, porque no vamos a volver a consumir hormonas artificiales. Lo que estamos haciendo es dándole al cuerpo un empujón para que vuelva a su estado natural, que es de producción de testosterona de manera natural. Bueno, gente, y terminado este tema de el posciclo, terminado este tema del volumen con enantato y dianabol, con el final malo de boldenona, hablamos un poco de la federación, no hablamos por completo de los parámetros, hay cosas que todavía no se hablaron, por eso es que siempre digo que estos videos van a ser varios, porque vamos a hablar siempre de lo mismo, pero profundizando cada vez un poco más. Vamos a terminar por lo menos con el tema de la definición, que fue lo que usé para ese torneo que gané, sabiendo que venía de un enantato, después venía de un posciclo. Por suerte tuve ese mes en el que me costó un montón, porque era el posciclo y es lo más difícil. Creo que el que alguna vez hizo un ciclo de esteroides sabe lo difícil que es el posciclo. Empezó la hermosa definición, que empezó con cipionato, gente. Y el cipionato venía 3 ampollas y usaba esas 3 ampollas en la semana. Una lunes, miércoles y viernes. Nada de otro mundo, y de base estano. Ese era mi plan, cipionato y estano. ¿Por qué? Porque el estano trae muy poca retención de líquido, ¿sí? Es muy anabólico, ¿sí? Nos da un tono muscular fuerte. Y el cipionato no trae mucha retención de líquido, nos da una carga hormonal estable, que nosotros, si aplicamos un cipionato todas las semanas, uno por lo menos, ¿no? Nos mantenemos en un nivel muy, muy controlado a nivel hormonal, ¿no? Y cada día tenemos 3, 4, 5 la cantidad de pastillas de estano que usemos. Otra cosa que estaría bueno hablar y contarle a la gente es el tema de protectores hepáticos, ¿sí? Cómo nos cuidamos dentro de un ciclo de esteroides, porque no es solamente meter la droga y listo, nos olvidamos. No, además, tampoco hay una apología si yo les estoy contando lo que tomo, justamente porque sé que el que quiere hacer un ciclo lo va a hacer, y por lo menos para que sepa la cantidad promedio que se usa y no se manden como algunos que he conocido que se han mandado grandes cantidades creyendo que por ahí estaba el tema del tamaño y la definición, ¿no? Hablemos de cuidados a la hora de tomar esteroides. Por ejemplo, por el tema del hígado. ¿Qué Biletan Forte es lo que normalmente se usa. Yo usaba Neurotioc 200 miligramos, los Biletan vienen de 50 miligramos de ácido tióctico. El Neurotioc trae 200 miligramos, hay de 400. Uno puede elegir. Yo tomaba un Neurotioc de 200 miligramos por la mañana y uno en la cena. Con eso me sentía bien, incluso en mis análisis siempre estuve bien.
Tema silimarina no usaba, tamoxifeno no usaba, usaba solamente si me picaba o me daba ginecomastia, bajaba, además de usar tamoxifeno en ese momento, bajaba la cantidad de testosterona. Aceleradores, o seguimos hablando de algún protector más. No explicamos ni qué es un tamoxifeno, ni qué es un... Oh, perfecto. Tamoxifeno. Tamoxifeno, ¿qué sirve? El tamoxifeno es para inhibir la aromatización. ¿Qué es la aromatización? Cuando nosotros tenemos un excedente hormonal muy alto de testosterona, cualquier derivado, este se convierte en estrógenos, en hormona femenina, ¿sí? Esto se llama aromatización. Y ahí se pudre todo. Se pudre todo. ¿Qué es lo que pasa? Podemos perder la libido, podemos tener casos de ginecomastia grave, que es el crecimiento de la glándula. Podés agredir hasta a un amigo. Sí, también te podés poner muy mal a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿sí? Estos cambios hormonales entre estar sumamente agresivo por la testosterona y deprimido y hasta triste, irascible por los estrógenos altos, nos causan un desbalance que es una verdadera ruleta rusa emocional. Es un desbalance químico en el cerebro en cuanto a la También, serotonina, la dopamina. Sí, muy grande. Es eso lo que se genera, ese desbalance, digamos. De ahí, como estaba explicando acá Benja, y ya había comentado lo que era el cipionato, y hablando de la definición, hablando de que iba cipionato de la mano del estano, lo que se busca en una competencia en ese momento es empezar a descargar líquido. Entonces uno no está pensando en la grasa en sí, en eliminar y en meter toda la carne al asador, sino en empezar con una testosterona que vaya subiendo de a poco, que mantenga una base muscular para lo que se viene, que es justamente esa descarga de carbohidratos que uno va a realizar. Depende cómo uno la haga, que puede ser progresiva o no. Pero hablando un poco de esto, del tema del plan, cuando uno está con una testosterona, como le decía, lo que busca es descargarse. Llegado el determinado momento de descarga, donde además va a oxidar un montón de grasas y va a estar en un porcentaje de definición donde va a poder tomar decisiones siempre en cuando tenga una base, como decimos nosotros, de planificación en lo que va a hacer. Los tiempos pueden variar un poco, pero la base está, uno sabe que va a terminar usando tal esteroide en tal semana, se puede correr o no una semana, pero digamos uno sabe qué es lo que va a usar. Y si uno no lo sabe su entrenador. Porque muchas veces cuando uno avanza, especialmente en el proceso de definición, pierde objetividad. Es muy común, nos pasa a la mayoría, que dejamos de ser objetivos y nos vemos o mejor o generalmente peor de lo que realmente estamos. Para eso necesitamos a alguien que nos vea desde un lugar con conocimiento, pero desde fuera, que no tenga una carga emocional sobre nuestro cuerpo y nos pueda guiar sobre cómo estamos y qué modificaciones hacer. Tenemos todos los tipos de rayas que se te puedan ocurrir, que me veo gordo, que me veo muy flaco, que me veo depletado, y todo esto, para esto necesitamos una guía objetiva de un entrenador. Exactamente, si uno a veces se siente descargado, depletado, piensa que tiene que hacer una carga de hidratos y no, en realidad el cuerpo está generando un engaño, en realidad el cuerpo lo está engañando, la mente lo engaña a uno, sí, lo boicotea. El cuerpo se va a resistir siempre a salir de la zona del confort en cuanto a la oxidación de grasa o a la ganancia de masa muscular. Y no solamente va a utilizar todos los estancamientos y frenos físicos que pueda llegar a generar, sino que también va a generar frenos mediante la mente. ¿Está bien? Sí. Entonces hay que estar siempre con alguien, acá como está diciendo el amigo Benja, que lo siga y que no tenga dependencia a nivel emocional de esa persona. Terminado el tema de lo que sería la descarga, el uso del cipionato, del estano, llegó un momento que para lo que es este torneo, que era lo que yo estaba buscando, que era un volumen con enantato para ganar todo el volumen posible, con Dianabol para generar toda la mayor retención de líquido, después una boldenona para generar dureza, se sacaba la testosterona, iba a empezar a perder líquido, seguía el Dianabol, mantenía cierta cantidad de líquido y no había un descenso tan brusco. El tema es que en el posciclo se va todo un poco al carajo, hubo un aumento de calorías, pero igual indefectiblemente se pierde masa muscular, se pierde volumen, eso la baja, pero uno tiene que seguir. Cuando uno sigue, en mi caso fue cipionato estano, como les venía contando, para hacer una descarga, y cuando ya no había grasa y no había muchísimo, cuando ya no había grasa y había poco líquido intramuscular y había un cuerpo con descarga, se empezó a usar
aceleradores y se empezaron a usar otro tipo de drogas. En este caso, Benja le va a pasar a explicar cuándo empezó el uso de la trembolona. En este caso fue acetato de trembolona. Muchos deben haber escuchado a la madre, a la reina del fitness, mezclado con propionato y estano, digamos. El cipionato ya se convirtió en un propionato para pasar a tener una retención menor y se mezcló con una trembolona de acetato, que ahora va a explicar, Benja va a explicar qué es acetato y cuál es la de enantato, por qué se usó acetato con propionato y bueno, el estano que quedó de base, que eso siempre es fijo. Bueno, primero explicar, la trembolona es uno de los esteroides más fuertes, más efectivos inventados. Es también, si no el que más efectos secundarios tiene a nivel emocional, a nivel químico, ¿sí? Causa un desbalance muy grande y a nivel físico también causa una cantidad de efectos increíbles. Rocosidad, vascularidad, fuerza, ¿sí? Es un esteroide realmente muy anabólico, muy fuerte. ¿Qué es eso de que licúa las grasas, como dicen? ¿A qué se refiere a licuar las grasas? Se licúa, a ver, no es que licúa las grasas, sino que cuando uno está en un entorno hormonal de déficit calórico, sí, y hay una nutrición adecuada, permite que uno pierda muchísima grasa y retenga muchísima masa muscular, ¿sí? Uno puede estar en déficit calórico muy grandes y conservar mucha masa muscular con mucha calidad, ¿sí? No se va a ver chiquito, no se va a ver deplotado, va a tener un músculo estriado fuerte y va a perder muchísima grasa. ¿Con cuál se puede llegar a grandes efectos? Con una combinación de varias, incluyendo la trembolona, por supuesto, es la que más va a ayudar, por eso se dice, entre comillas, licúa las grasas. Claro. Entonces tenemos enantato de trembolona, vos usaste acetato. Tenemos acetato de trembolona, acetato de testosterona, que esto me imagino te lo vas a aplicado 2-3 veces por semana. Me aplicaba lunes, miércoles y viernes 100 miligramos. Viene la ampolla de 75 y de 100. Esta creo que eran de 100. Igual no viene mucho al caso. O sea, en sí el acetato se aplica muchas veces, 3 veces mínimo por semana por la cantidad de tiempo que dura en sangre el efecto primario. ¿Qué es lo que nos causa esto? Además de arrebatos muy grandes a nivel de fuerza, a ver, arrebatos, no es que uno se inyecta o se aplica y enseguida se siente así, sino que con el correr enseguida de las horas y ya el otro día va cambiando. ¿Esto qué nos causa? Además de el obvio efecto en el cuerpo de que nos vemos increíblemente genial, también nos podemos sentir increíblemente mal, ¿sí? Y esto nos ha pasado, yo lo he usado como ex usuario de esteroides, lo he sufrido en realidad, es este desbalance hormonal y esta a veces irascibilidad, a veces tristeza que nos causa. Y es el tema del licuado de grasa, o sea, en realidad eso es un mito, pero lo que puedo decir es que sí, el nivel de oxidación de grasas que tiene el cuerpo en estado de trembolona es increíble, sí. En cuanto a que se puede llegar a tener la piel de un grosor mínimo. Piel de papel por la velocidad en la que trabaja tu metabolismo, en la que trabaja el metabolismo. O sea, vos, digamos, esto lo voy a contar más como experiencia personal. Yo me comí una hamburguesa y empezaba a transpirar como si en ese momento me estuviese corriendo una carrera y estuviese usando esas calorías, digamos, y yo sabía que era mi cuerpo, no solamente que estaba digiriendo los alimentos, sino asimilándolos y desechando todo lo que no le sirve, porque, o sea, literalmente se acelera el metabolismo. Era algo increíble. Entonces siempre, y por lo menos hablo en lo personal, porque en los 5 o 6 años que tuve de torneo en torneo, siempre fui un usuario de trembolona, que es una de los esteroides que más cuesta dejar, que más, como dice Benja, genera desequilibrios químicos y emocionales. Pero como les decía al principio de esta explicación, es la madre, es la reina del fitness y sí licúa la grasa, aunque sea un mito, por lo menos personalmente, era increíble la velocidad y el cambio que había desde que empezaba el inicio del uso de trembolona. Pero para usar trembolona siempre, por lo menos a mí me pasaba que tenía que estar preparado en cuanto a limpito. Era como despellejar un pollo, sacarle la piel porque lo vas a cocinar, lo dejas todo limpio, le sacás la grasa. Claro, a la carne porque vas a hacerte un guiso y lo querés sin grasa.
Bueno, lo que sería la primera parte de un plan para mí es eso, es sacar el líquido que no va, dejar el músculo limpito, y eso puede llegar a durar un mes o lo que necesita el cuerpo. En mi caso siempre era un mes y monedas, y después ya arrancaba la trembolona, que empezaba a barrer esa grasa y a concretar esa masa que quedaba, a darle forma, a darle fuerza, a darle más volumen, a cargarla, a mantenerla y seguir afinando el proceso de piel. Pero nunca podía haber, en mi caso por lo menos, un avance al nivel de definición que lograba si no usaba la trembolona y usaba solamente una testosterona. Yo en ese caso, lo que fue mi experiencia personal, siempre utilicé, no siempre fue trembolona, pero sí fue otro tipo de química que está siempre incluida dentro de una preparación, que son los aceleradores, ¿sí? Obviamente el acelerador base es hacer dieta y cardio, pero siempre utilicé clenbuterol, ¿sí? Que es la droga para los asmáticos, que nos hace levantar la temperatura corporal, elevar el ritmo cardíaco, por lo tanto nuestro metabolismo está un paso más, además de que nos da un plus de energía. Y la que no utilicé mucho, pero realmente se utiliza, es la triacana, que es un precursor de la hormona tiroidea. Ya estamos hablando de aceleradores y no de esteroides. Sí. Y tenemos el tiratricol, que directamente es hormona tiroidea pura de forma exógena, ¿sí? Estos aceleradores se deberían en teoría usar durante muy poco tiempo para que no nos causen ni una resistencia ni una insensibilidad, especialmente con las que son hormonas tiroideas puras. Y ahora hay que tener cuidado también, porque por el tema de los aceleradores te va a cambiar mucho también la cantidad de comida que tengas que comer, digamos. Sí. A ver, un torneo de los que he ido con como dijiste vos, triacana encima, por decirlo encima, los que he consumido triacana y he usado triacana en mi preparación, consumía alrededor de 3.800, 4.000 calorías para definirme. Y un torneo que no usaba y que no llegaba a usar tampoco, estaba comiendo entre 2.500 y 3.000 calorías. Entonces también hay que tener muy en cuenta eso, qué es lo que uno va a usar y con qué lo va a mezclar. Uno conoce su cuerpo y además con un entrenador aún es mejor, como decimos. ¿Te ha pasado de tener que sumar calorías en una definición en vez de bajarlas? Me ha pasado de tener que sumar calorías. Me ha pasado de no poder definir y estar con muy pocas calorías y estar preocupado y estar con toda la suple que tengo que tener. Y te acordás que en ese momento me decía él, por ejemplo, che, ¿y si comes un poco más? ¿No te parece que estás comiendo poco? Y sí, mi cuerpo en ese momento necesitaba más combustible y lo que estaba haciendo era estancarse, disminuir el metabolismo, necesitar menos calorías para poder mantener la masa. ¿Y cómo disminuye el metabolismo un cuerpo? Perdiendo masa muscular, porque justamente el metabolismo y la capacidad de oxidar grasas y la capacidad de digamos, ya fuerza genética, pero esa capacidad es del metabolismo, es del entorno muscular, es del entorno hormonal. La masa muscular es lo más caro que tiene un cuerpo para utilizar, para vivir, por lo tanto es lo más difícil que tiene uno de crear, ¿sí? El cuerpo siempre tiende a no querer masa muscular, a no querer gastar, al contrario, a querer acumular, que es tener grasa. Acumular grasa es lo más fácil del mundo, por lo menos para la enorme mayoría de la humanidad, engordar, y lo más difícil es ganar masa muscular. Por eso crear todo este entorno hormonal en lo que uno conserva mucha masa muscular y bajan sus niveles de grasa lo más bajo posible es sumamente difícil. Y por eso es que la química es tan usada, no solamente porque obviamente es efectiva, sino porque es una forma de crear ese entorno hormonal propicio para esa situación que queremos. Porque, digamos, no es una realidad natural uno estar siempre estando a déficit. Muchas veces se pasa hambre en dietas, ya sea por ansiedad o por hambre real, y uno dice, pero ¿no es un estado de desnutrición? Sí, es un estado de desnutrición, entre comillas, controlado, en el que uno consume un exceso tal vez de proteínas para asegurarse que no va a catabolizar, que no va a perder masa muscular, sus calorías totales tal vez están bajas, entonces uno inclina siempre al cuerpo con ese entorno hormonal y ese déficit calórico a que el cuerpo oxide grasas para obtener esa energía que no le estamos dando, ¿sí? Y la obtenga de las grasas y no de la masa muscular. Eso es lo que buscamos en resumidas cuentas. Ahora, ¿cómo crear todo ese entorno? Eso es lo más difícil del mundo,
¿sí? Eso es lo elaborado del deporte y bueno, nosotros queremos contarles un poco de la parte química, la parte de que no se habla. Terminado el tema de la trembolona, la gente que está del otro lado siguiendo este tema dirá, bueno, así fuiste a competir. No. Y para los que alguna vez compiten, quizás esto ya es una data demasiado... que a mí me ayudó demasiado saberla y no la supe de nadie que estaba en el ambiente en ese momento del culturismo argentino, sino que la supe de una persona que entrenaba hace un montón de tiempo y no tenía nada que ver. Que fue, ustedes los ven llegar, hay un tema de puesta a punto, de deshidratación, eso más o menos algunos lo deben saber, prácticamente lo saben todos. En el momento en el que ya se empieza a usar la trembolona, como les decía, en ese momento, y el estano ya se empieza a ver una definición, acá como contó Benjamín, que es una rocosidad, un volumen, el abdomen ya se empieza a ver por completo, entonces lo que uno ya empieza a buscar son los detalles, y se acerca al torneo justamente. Entonces digamos, como base principal, nunca olvidarse de el líquido. El líquido es esencial. Si ya nos estamos olvidando de que todos los días te tenés que obligar a tomar los litros de agua que tenés que obligarte, ya estás perdido, porque el agua visualmente va a ser una parte del trabajo. Entonces el agua siempre está. Terminado lo que es la definición, una vez que uno terminó, porque con la trembolona y con el estano y con la dieta, haciendo las debidas cargas y descargas para generar esa aceleración del metabolismo, va a llegar a la definición. Lo que hay que sacar es el líquido y mantener el músculo, mantener el agua dentro del músculo y quitar el líquido o el agua también que está dentro de la piel. Por lo tanto, en ese último mes, antes de llegar a un torneo, en mi caso, en los mejores torneos no usaba suplementación. ¿Está bien? Y ustedes dirán, estás loco. Un mes entero. Muchas veces ese dejar de usar suplementación, ¿qué nos causa? Que dejemos de retener líquido, ya sea por el hecho de estar usando una testosterona o porque tal vez usamos otro esteroide que sea muy androgénico, nos hacía retener líquido. Eso no quiere decir que estemos limpios directamente, simplemente bajan las cargas hormonales, retenemos menos líquidos, pero seguimos teniendo la sustancia en sangre, seguimos teniendo un entorno anabólico y bajamos la retención de líquidos, ¿sí? Nos vemos el cuerpo ya está un poco más como es realmente. Exactamente. Y en lo personal, para mí, por haber competido y haber hecho varias formas de llegar, he visto gente que se aplica un día antes, gente que se aplica el mismo día del torneo. Yo me he aplicado y he llegado en ciclo los días del torneo, pero no llegaba con la definición y con el tamaño que llegaba sin suplementación. Y me preguntaba por qué, ¿no? Porque uno puede tener la teoría, puede tener incluso, puede saber qué hacer, pero si no tiene la práctica y la experiencia con su cuerpo, es muy difícil entender. Y a mí me pasaba que cuando cortaba la suplementación terminaba entendiendo que al mes estaba mejor, justamente porque esa suplementación estaba tratando de mantener masa que para mantenerse quizás necesitaba mantener también líquido en la piel. Digamos, no podía ser real sin esa retención. Entonces, uno lo que hace es apretar la dieta, quizás empezar a usar drogas o más droga que lo acelere, más aceleradores. Y en realidad quizás arruine una preparación en la cual tenía un poquitito de líquido y ya había quitado toda la grasa. Eso causa a veces, más no siempre es mejor. Uno a veces piensa, y más cuando está a un mes de una competición o menos, dice, bueno, estoy que no llego, sumo más suple, meto más química, meto más aceleradores. Y tal vez el cuerpo está no fundido, pero digamos, tiene el metabolismo ya medio adaptado y meter más aceleradores solo nos va a acelerar el ritmo cardíaco, vamos a estar temblando todo el día, pero no va a causar una mejora estética. Incluso se va a perder masa muscular porque eso masa lo va a pagar algo, sí. Y les aseguro que cuando están a un porcentaje muy muy bajo y falta al final lo paga la masa muscular, no lo paga la grasa. Se pierde justamente lo que más hay en ese momento, y lo que más hay es masa muscular, grasa no hay. Así que olvídense de que si llegaste al final, hiciste el volumen como dije, hiciste el postciclo como te dije, metiste la descarga con testosterona, aplicaste trembolona cuando la tenías que aplicar, hiciste las descargas y cargas con los hidratos, empezaste a disminuir los esteroides y te queda un poquitito de líquido y creíste y no lo podés sacar, tenés tiempo todavía y te empezás a preocupar, entonces empezás a disminuir la cantidad de anabólicos en ese momento.
Sí. al punto de llegar a 0. Y eso también nos va a hacer tal vez bajar un poco las revoluciones. Exactamente. Y la comida ya pasa a ser un poco más y el cuerpo ya no está acelerado con tanta suplementación, sino que va a tener que hacer un esfuerzo y ahí es cuando volvemos a hacer que el metabolismo se active. ¿Qué pasa? Al no haber suplementación, el cuerpo va a tener que sacrificar un poco de masa, pero ahí es donde justamente se va a ir ese líquido junto con la masa. Y el cuerpo, ustedes aunque crean, digo, no, pero tenés menos masa, te vas me voy a ver más chico, no importa, no, pero o sea, vas a verte más grande, porque el cuerpo va a tener menos retención de líquido y el músculo va a estar más visible. Digamos, ustedes quizás creen que abajo del escenario un atleta está grande, pero normalmente, digamos, sí están grandes obviamente, pero no como uno lo puede visualizar, porque es una ilusión óptica. Se trata de posar, se trata de la cantidad de líquido y grasa que tiene la piel y la visualización que tenés del músculo, las luces, y hay un el estado, color de la piel, cómo uno se pinta. Hay un estado hormonal que uno tiene que mantenerse y cuanto mejor se mantenga mejor, que es estar tranquilo, lo más relajado posible. ¿Por qué? Porque el estrés nos eleva el cortisol. ¿Qué es el cortisol? Es una hormona catabólica que nos hace retener grasa, por ahí perder músculo, ¿sí? Y esta es la hormona del estrés. ¿Sirve? Sí sirve, es una hormona que sirve para situaciones graves, para situaciones en las que uno se siente amenazado, ¿sí? Es una hormona que es productiva para un momento dado, pero cuando uno tiene estados elevados de cortisol durante mucho tiempo, les puede cagar una preparación. Y se inhibe la glándula de glucagón, Exacto, que se encarga de oxidar las grasas junto con la tiroides. Sí, señor. Entonces, cuando uno baja también la carga hormonal y se relaja, baja el cortisol. ¿Sí? Terminado este tema, se cortó la suple, se llegó al torneo y se hizo una semana de puesta a punto. Y acá es donde hay variedad enorme de puestas a puntos, que creo que esto lo podemos hablar con más, explayarlo más en otro video. Gente, llegamos hasta acá, hablamos de federaciones, hablamos de las federaciones que ustedes pueden optar para competir, hablamos también de las categorías que hay, hablamos de los parámetros que elige y exige cada federación, hablamos de cómo se hace una preparación, cuántos meses dura un volumen, un posciclo, qué se usa. Digamos, no lo profundizamos del todo, pero dimos un panorama general de lo que es toda una preparación. Falta la puesta a punto, obviamente. Vamos a hablar mucho más de preparaciones, vamos a hablar mucho más de todo este tema de la federación, pero como para terminar la segunda parte, gente, creo que vamos a dejar acá abajo nuestros 2 Instagram de nuevo, gente, nos pueden seguir ahí para los que no nos siguen. Que se suscriban es muy importante, gente, nos ayuda un montón porque recién estamos empezando y tenemos para hablar un montón, gente. Tenemos para dar un montón de información, así que muchísimas gracias por sumarse. Somos Lado B del Fitness. Cualquier cosa, cualquier sugerencia sobre cualquier tema que quieran que hablemos, estamos acá disponibles, nos pueden enviar mensajes, nos pueden dejar un comentario, ¿sí? Muchas gracias, somos Lado B del Fitness.